Hola amigos de JF Abogados, estamos aquí en nuestro segundo programa de Consúltele al Abogado. Recuerden ustedes que nos pueden hacer cualquier consulta o sugerencia a los correos electrónicos, entre ellos el consultas@jfabogados.com.es, o también nos pueden escribir a nuestras redes sociales como JF Abogados, o también nos pueden encontrar en nuestra página web www.jfabogados.com.es. Recuerden ustedes que este es un programa especialmente dedicado para cada uno de nuestros amigos que siempre nos están siguiendo, ya que tratamos sobre temas legales, temas importantes, que sobre todo es para el conocimiento de todos y cada uno de ustedes. Bien, tenemos preguntas que nos han llegado, hemos ido seleccionándolas poco a poco para ir respondiéndolas en el transcurso de cada programa. Bien, Ángeles, por favor, la primera pregunta. Para cometer un delito, ¿debo saber que la conducta está prohibida? Bien, con respecto a esa pregunta, al amigo que no ha escrito, en primer lugar, acerca de esa pregunta, obedece en este caso al principio procesal o al principio universal sobre la legalidad. Entonces, resulta que no se puede invocar el desconocimiento de una norma, no se puede invocar el desconocimiento de una ley. ¿Por qué? Porque en primer lugar, se supone, ¿no?, y que tiene que estar escrito en nuestra normativa, en este caso, si hablamos de un delito, que la conducta típica antijurídica, la conducta desviada, debe estar plasmada en un cuerpo legal. Entonces, si hablamos de el delito de robo, por ejemplo, este delito tiene que estar contemplado y tipificado en nuestra ley penal. Entonces, si es que esta conducta desviada, esta conducta antijurídica no se encuentra plasmada en un cuerpo legal, entonces quiere decir que el delito no existe como tal. Entonces, para que exista un delito, para que exista un tipo penal, obviamente por la conducta irregular del infractor, en este caso del cometimiento de un delito, tiene que estar contemplada de acuerdo al principio de legalidad. Este principio tiene que estar, obviamente, obedeciendo a las normativas internas y más que todo porque si hablamos de cualquier tipo penal, y este tipo penal no se encuentra plasmada en un código penal, entonces lo que habría sería que no existiría el delito como tal. Segunda pregunta, Ángeles. ¿Es el delito un acto voluntario humano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bien, obviamente, el delito como tal se clasifica, se lo puede clasificar o se lo puede denominar de dos maneras. Hablamos de los delitos dolosos y de los delitos culposos. El delito obviamente es el acto voluntario para el cometimiento de una infracción. Para que exista un delito, tiene que obviamente obedecer a dos elementos muy importantes de la actuación del infractor. Entonces, para que exista un delito como tal, tiene que obedecer y contemplarse dos elementos. En primer lugar, lo que es la voluntad y lo que es la conciencia. Entonces, estos dos elementos, voluntario y consciente, si el infractor al momento de cometer el delito lo cometió o lo realizó en base de una manera voluntaria y una manera consciente, entonces estamos hablando que sí, obviamente el infractor actuó de una manera que siempre quiso cometer la infracción, siempre hubo la intención de cometer el daño. Entonces, si hablamos que un delito tiene que ser voluntario, sí, tiene que ser voluntario, pero también existe dentro de las clasificaciones del delito, tanto en este caso doloso, también los delitos culposos. Y el delito culposo tiene que haber obviamente un daño, sí, como resultado, pero en base a los elementos de la culpa. Como son delitos culposos, estamos hablando de la culpabilidad, ya no tanto de la responsabilidad penal, sino de la culpabilidad del infractor. ¿Por qué? Porque en este caso, el delito culposo, hablando de un accidente de tránsito, como por ejemplo, es cuando el infractor cometió, en este caso, la infracción, valga la redundancia, por alguna negligencia, por alguna imprudencia, por alguna impericia o por alguna inobservancia. Entonces, hablamos que los delitos culposos no existe la voluntad de la gente de cometer el daño, pero sin embargo el resultado de la acción fue aquella que obviamente se convirtió en una infracción.
Y con respecto al delito doloso, delito como tal, el que conocemos, es que hubo la intención, hubo el deseo, hubo toda la voluntad del infractor de cometer un daño y lesionar un bien jurídico. Siguiente pregunta, Ángeles. ¿Qué sucede cuando los enfermos mentales cometen delitos? Bien, con respecto a esta pregunta acerca de los enfermos mentales, no solamente podrían ser los enfermos mentales, podrían ser los toxicómanos, podrían ser en este caso también los ebrios consuetudinarios, podrían ser aquellas personas que han cometido una infracción, pero en base a una perturbación mental. Hablamos entonces que estas personas que han cometido alguna infracción de índole penal, obviamente que este tipo de delitos como tal, para estos individuos que no han actuado de manera voluntaria ni tampoco de manera consciente, podría ser una especie de eximencia de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el agente nunca lo quiso cometer la infracción, nunca quiso dañar o lesionar un bien jurídico como tal, pero en base a una enfermedad mental, hablamos que es una persona obviamente que actuó de una manera imprudente, pero no de una manera voluntaria. Entonces, generalmente, si hablamos de un ebrio consuetudinario, podemos hablar de un alcohólico, de una persona que siempre está bajo el consumo de alcohol. Pero, ¿qué pasaría si la persona, para cometer la infracción, para cometer el delito, se supone que, por ejemplo, se encuentra bajo el consumo de una sustancia estupefaciente? Pues que resulta que para cometer la infracción tuvo que drogarse, tuvo que ingerir algún tipo de droga para cometer el delito. Entonces ahí estamos hablando de que ya no es un enfermo, sino que se preparó para el cometimiento de una infracción, es decir, actuó bajo una premeditación y alevosía para tratar de disminuir, en este caso, su responsabilidad penal, aduciendo que es un ebrio o es un enfermo, un toxicómano, porque resulta que este alega al momento de que supongamos que sufra alguna detención porque se le encontró el delito flagrante a alguna persona X, alegando que él es un enfermo, él es un toxicómano, es un drogadicto, y que por ese estado de estar considerado como un drogadicto, como un consumidor de droga, quiere alegar que simplemente no actuó de una manera voluntaria. Por tanto, hay que analizar si realmente es una persona enferma que actúa bajo una perturbación mental, o si realmente al momento de la infracción sí es considerada, en este caso, una perturbación mental. Entonces, se analizan dos puntos. Si lo cometió el delito bajo el consumo de una droga, pero de una manera adrede e intencional, o si realmente es una persona que tiene la costumbre de tener esta perturbación debido a una enfermedad, obviamente que lo tiene la persona bajo una historia clínica de hace mucho tiempo atrás. Este tipo de situaciones se dan a diario, pero siempre se analiza desde el punto de vista del perfil psicológico de la persona al momento de cometer la infracción. Es por eso que es muy importante, amigo de JF Abogados, cuando se produce este tipo de infracciones, es que es menester realizar algún estudio psicológico, más que todo el perfil psicológico del infractor, estableciendo como un test de personalidad, o también hacer exámenes psicosociales para demostrar si realmente la persona infractor cometió el delito bajo una perturbación mental o si no realmente lo hizo de una manera voluntaria y consciente. Bien, esperando que todas estas preguntas que nos han realizado y hayan sido respondidas de una manera muy adecuada y absueltas a todos nuestros amigos que siempre nos están siguiendo. Recuerden ustedes que este programa es dedicado para que ustedes conozcan sus derechos, conozcan sus deberes y más que todo estén empapados de las leyes ecuatorianas, ¿no? Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser más que todo dedicado a la parte de accidentes de tránsito, es decir, a los delitos en materia de tránsito. Como ya lo hemos mencionado, lo hemos dicho, estos delitos son de característica culposa. Entonces, pero hay que entender lo que es la culpa y cuáles son los elementos de la culpa. Si realmente en la culpa hay o no hay la manifestación de la voluntad de la persona, si realmente es un acto voluntario por parte del agente infractor, es decir, del sujeto activo del que cometa la infracción. Entonces, si vamos a entrar ya en el tema de delitos, accidentes de tránsito como tal, debemos conocer cuáles son estos elementos.
¿Qué es una negligencia? ¿Qué es una imprudencia? ¿Qué es una impericia? ¿Y qué es una inobservancia? La negligencia es un no hacer, no se hizo esto. La impericia es la falta de técnica, es la falta de conocimiento, es la falta de profesionalismo del infractor. Vamos a hablar entonces de la imprudencia. Es en exceso para que ustedes conozcan de lo que se hizo totalmente lo contrario. Como por ejemplo, un ejemplo que podría, y más conocidos para ustedes, una imprudencia es cuando viene un conductor, se pasa la luz roja. Fue en exceso. Entonces, no hizo lo que fue detenerse en la luz roja, sino que más allá de eso, de no detenerse, sino que se pasó la luz roja. Entonces estamos conociendo y sabiendo de qué podría ser una imprudencia. Negligencia, la imprudencia y la impericia. También el otro es acerca de la inobservancia. La inobservancia es el no acatamiento a las leyes, a las disposiciones, a los reglamentos en cuestiones de tránsito. Entonces, simplemente es el no obedecer a las leyes de tránsito que están dentro del ordenamiento jurídico, en este caso en nuestro país, lo que es el Ecuador. Bien, como delito entonces de accidentes de tránsito, estamos hablando que tiene que haber también una lesión física, una lesión corporal, en este caso a la persona sujeto pasivo de la infracción. Estamos hablando, supongamos que haya existido alguna lesión sobre una persona que uno la atropella, la impacta con su vehículo por una actuación negligente, por una actuación imprudente o la falta de pericia, y pues resulta de que ese accidente de tránsito existe alguna persona afectada y esa consecuencia puede traer, en este caso, puede ser lesiones por más de 30 días a una persona, como por ejemplo, o también podría causar lo que es la muerte. En este tipo de delitos de accidentes de tránsito son delitos, como lo he mencionado, de característica culposa. Son delitos que obviamente que tienen que ser investigados por la Fiscalía de Tránsito, la Fiscalía competente, a su vez por el Juzgado Penal de Tránsito competente. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son el tipo de pruebas que tienen que aplicarse o el tipo de pruebas que tienen que darse en este tipo de investigación en accidentes de tránsito? Generalmente lo que siempre se aplica cuando hablamos de que hay lesiones o hay un muerto de por medio o hay personas heridas de por medio, siempre, y es muy válido esta prueba, es la reconstrucción de los hechos. La reconstrucción es volver a vivir tal y cual como sucedió el hecho de tránsito, tal y cual como fue el accidente de tránsito. Pero esta prueba se la pide, obviamente, se la solicita a la Fiscalía, que lleva en este caso la investigación. ¿Quiénes son los intervinientes en este tipo de pruebas? Todos aquellos que actuaron en el accidente de tránsito, inclusive la persona que cometió la infracción, e inclusive los testigos. Y es más, que esta prueba tiene que darse y aplicarse durante si fue el accidente, supongamos, a las 5 de la tarde de cualquier día, como supongamos que haya sido un día sábado, pues esa prueba tiene que ser aplicada y dada también un día sábado a las 5 de la tarde, con los respectivos agentes de tránsito, con la presencia de la Fiscalía, con la presencia de los testigos y de todos los participantes que pueden dar fe de cómo fue el accidente. Y es más, también las herramientas hablamos en este caso de los vehículos obviamente que no van a ser los mismos vehículos como se fue la infracción, sino vehículos similares o de las mismas características de cómo fue el accidente de tránsito. Supongamos que haya sido una camioneta doble cabina, pues también tiene que participar en esa reconstrucción de los hechos una camioneta doble cabina, si es posible hasta el mismo color. Entonces, este tipo de pruebas como la reconstrucción de los hechos, tenemos también el reconocimiento del lugar de los hechos, tenemos también las pruebas, como en este caso la declaración de testigos, que son aquellos que tienen que dar fe y testimonio de cómo fue o cómo se cometió el accidente de tránsito. Entonces,
Una vez ya plasmada y evacuada todas las diligencias necesarias en temas de accidentes de tránsito, la Fiscalía en su momento oportuno tendrá que pronunciarse, es decir, manifestando si realmente el dictamen y su resolución va a ser acusatoria o se va a extender de acusar al infractor. La audiencia tendrá que realizarse ante el juez de tránsito correspondiente que abogó conocimiento de la infracción y el mismo tendrá que resolverse. Si en el caso que se haya producido una muerte, estamos hablando de que existe lo que es la sanción máxima aquí en el Ecuador hasta 12 años de reclusión. Este tipo de delitos no admite la suspensión condicional del procedimiento, es decir, no admite este tipo de delitos lo que son las fianzas o lo que son rendir alguna caución a favor, en este caso del juzgado, para obtener la libertad. Pues bien, amigos de JF Abogados, hemos llegado al final de nuestro programa de Consúltenle al Abogado. Recuerden que está siempre a disposición de ustedes el correo electrónico consultas@jfabogados.com.es. Hagan unas consultas, las sugerencias necesarias y posibles que serán absueltas en el transcurso de los siguientes programas. También les hago la invitación para que ustedes puedan observar nuestra entrevista que tuvimos hace pocos días en un programa de televisión, para lo cual tratamos un tema muy importante que se encuentra en boga acerca del homicidio culposo por mala práctica profesional. Es un tema que está en boga y un tema que está actualmente en debate aquí en el Ecuador. También les invito a que ustedes observen otros videos que tenemos aquí en nuestro programa de Consúlteles al Abogado, reiterando mi más sincero agradecimiento por seguirnos a nosotros y estar pendientes de nuestras actividades. También ustedes pueden encontrarnos en nuestra página web www.jfabogados.com.es. Hasta aquí, amigos de JF Abogados, hasta el siguiente programa.